Quien no conozca un poco de historia no deberá nunca abrir la boca para hablar de política, porque tratar de explicar cosas en políticas sin conocer la historia es hablar sin fundamento. Mucha gente que desfila por este espacio, lamentablemente, no tiene conocimiento de la historia en su dimensión exacta de lo que ocurrió en el tiempo. Y entonces mucha gente se larga a opinar y a sentar un precedente sin tener una base que lo sustente. Cuando nosotros nos dedicamos a exponer algo acá es porque lo tenemos recontraanalizado y aprendido. O sea, por ejemplo, el primer socio que tuvo en el continente, Estados Unidos, el primer socio serio de importancia fue Perón. O sea, nosotros nos adelantamos al continentalismo 65 años. Pero esta es una historia que mucha gente no la conoce. Y nosotros, la tarea nuestra, como les vengo diciendo, no es hacer un procedimiento para lograr un posicionamiento político, sino lo nuestro es tratar de ir sembrando con lo que uno modestamente conoce, con lo que uno modestamente vivió y con lo que uno modestamente aprendió. Entonces, esto no es una exposición para beneficio de nada. Yo no cobro por esto, para mí significa un sacrificio a la edad que tengo. Y no te estoy pidiendo conmiseración, ni te estoy pidiendo piedad. Te estoy contando que tener 91 años y estar en la palestra y estar en la pelea, en la batalla diaria, no es fácil. Porque, sobre todo por la incomprensión de mucha gente que improvisadamente insiste en querer desvirtuar la realidad, porque no me vas a desvirtuar a mí, sino la realidad. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la historia que se adelantó Perón 60 y pico de años y que fue un acontecimiento extraordinario, y te voy a explicar por qué sucedió eso y cómo se hizo y qué es lo que se logró entonces, y si me sobra tiempo te voy a decir qué fue lo que lo impidió que en última instancia hoy fuéramos una potencia en todo el continente. Un tema hermosísimo, sobre todo si se desconoce, o sobre todo si no se tiene por lo menos una aproximación a lo que fue la realidad. O sea, cuando hablamos de peronismo tenemos que hablar de cosas muy importantes y muy grandes que en su época fue extraordinario. Vamos a hablar del tema. La realidad de esta historia comienza ya por 1952-53, cuando aparece en el diario Democracia de Buenos Aires unos artículos misteriosos que firmaba un tal Descartes y que hablaba de la situación política en todo el continente y del futuro. Acaba de terminar, o estaba en función todavía, acaba de terminar la guerra de Corea. Esa antigua posesión, Corea era una antigua posesión japonesa, y se dividió Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, el que firmaba esos artículos, ese Descartes, era nada más ni nada menos que Juan Domingo Perón, que se manifestaba ya públicamente sobre lo que él sabía, de lo que él conocía, que era la estrategia. Y él hablaba en esos artículos de que iba a ser necesario, por todos los acontecimientos que se estaban dando y porque el acuerdo de Yalta entre Estados Unidos y Rusia, también intervenía Francia e Inglaterra, pero lo más importante era Rusia y los Estados Unidos, se estaba traicionando, y que la OTAN, o sea, la Organización del Ejército Norte, era necesario acompañarla con amigos, había que reforzarla, porque la previsión de la estrategia de Perón era que irremediablemente, como estaban los acontecimientos y las luchas esas por esa guerra preventiva, que fue primero a la que se suponía que iba a ser la Tercera Guerra Mundial.
O sea, Perón tiene la visión como estratega, como profesional, que se iba a terminar en una contienda a nivel internacional entre Estados Unidos y la China y la Rusia soviética. Entonces, esos artículos, ahí empieza la historia esta que te voy a contar hoy. Esos artículos apareció en el diario Democracia de Buenos Aires, le llama la atención al embajador americano, norteamericano en Argentina, que es Alfred Nuffler, y lo comunica con naturaleza, por vía diplomática, y se lo comunica al secretario de Estado. Claro, hay una alarma general porque había un tipo que estaba previendo un posible acontecimiento futuro, y entonces despierta curiosidad en Washington. O sea, un acontecimiento de esa dimensión despierta curiosidad en Washington. Y John Foster Dulles era el secretario de Estado, le transmite al presidente que recién acababa de asumir, el general Eisenhower, ganador, o sea, que había conducido la victoria de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de una preponderancia extraordinaria, que el Partido Republicano lo lleva a la presidencia. Entonces llama la atención como militar que alguien allá lejos hablaba de una posible Tercera Guerra Mundial y que había que reforzar la OTAN y, por supuesto, toda la logística de una hipotética Tercera Guerra Mundial que ya se iba a librar incluso dentro de aquí del continente, y que Estados Unidos iba a requerir, iba a ser necesario para esa hipotética guerra tener aliados que eran aliados para la comida, para provisión de producción armamentista, en fin, todo un desarrollo además de los Estados Unidos. Fíjense si habrá sido también considerada la propuesta que estaban escuchando desde el sur del continente, que no solo en el Departamento de Estado, sino ya en presidencia, aquí en Washington, despiertan una gran atención y no hay mejor idea. O sea, había también simultáneamente un trabajo diplomático. Estaba Attilio Baramuglia al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Argentina, posteriormente Jerónimo Remorino, o sea que había un cuerpo diplomático en Argentina activo e inteligente que también trabajaba sobre la idea del presidente. Como digo, la consideración fue tan acertada y tan provisoria para los intereses de Estados Unidos. O sea, sí, ellos se veían enfrentados a una tercera guerra mundial con Rusia, no lo descartaba para nada. Y entonces consideraba que había que realizar consideraron, porque en las negociaciones apareció eso, que había necesario un fuerte socio en Latinoamérica. Y entonces estaba Argentina y había que transformar ese país en un sostén, en un punto de apoyo. Y claro, hombre de confianza del presidente, el hermano, que era general también y era abogado, Milton Eisenhower, y Dwight Eisenhower, que era el presidente, manda a su hermano en comisión a la Argentina para hablar con Perón. Lo recibe Perón y se produce un acontecimiento históricamente nunca igualado, no solo nunca presentado, nunca igualado, de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Eso cambia el panorama total absolutamente de las posibilidades de Argentina. O sea, los demócratas de aquí no lo veían con buenos ojos. No lo veían con buenos ojos, incluso mantenían el tema ese del comunismo y toda esa historia que nosotros hemos hablado. Pero Eisenhower ve en Perón un socio. Y tal es así que abre las ventanas, abre el panorama y se otorga a la Argentina una preponderancia, o sea, desembarcan inmediatamente Rockefeller con su Standard Oil, o sea, para desarrollar toda la industria petrolera en Argentina, y fundan la California Argentina, una empresa para extraer petróleo a raudales. Lo extraían el petróleo, Estados Unidos
a través del Standard Oil, o sea, la California Argentina, cobraban el trabajo de sacar el petróleo. Una vez que estaba en la superficie, el petróleo era de la nación. Y tenía el único compromiso de que el primer socio, el primer cliente, vamos a decir así, era los Estados Unidos. Y si no, lo podía vender al mundo. Ese era el negocio de la California Argentina. Entonces, al desembarcar Rockefeller, desembarca el Exim Bank, que le otorga un crédito por $60.000 millones de ese entonces para establecer los altos hornos Apla, o sea, la industria del acero. O sea, la industria de acero, los trenes de laminado, en fin, todo eso que existe todavía en la Argentina, eso fue un arreglo de Eisenhower y Perón, que otorga a través del Exim Bank un crédito ilimitado empiezan con $60.000 millones. Y entonces, a partir de eso, llegan Henry J. Kaiser, por ejemplo, que era el gran constructor de todos los barcos de guerra que había tenido Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Llegó incluso Kaiser a fabricar un barco de guerra diario. O sea, un tipo extraordinario que se instala en Córdoba y saca el primer auto que se llama el Kaiser Carabela. No sé si deben acordarse, o algunos todavía de mi edad. O sea, hay un movimiento extraordinario económico y de relaciones. Inmediatamente desembarcan una cantidad de industrias. Por ejemplo, Estados Unidos había comprado la Mercedes-Benz. O sea, la Mercedes-Benz en ese tiempo era de los Estados Unidos. Y inmediatamente se instala con sus fábricas en Argentina. Se instala John Deere para fabricar maquinaria agrícola. O sea, hay un movimiento extraordinario y una relación aceitadísima con Estados Unidos y la Argentina, que posiblemente muchos de ustedes no lo sepan eso. O sea, nosotros ya hicimos un ensayo de mucho éxito y de mucho beneficio, que mucha gente, como naturalmente lo veo yo cuando yo hablo de hacer algún arreglo o de hacer algún acuerdo con Estados Unidos, me saltan a la yugular. Y el que inició todo esto y del cual yo aprendí, porque las conversaciones que hemos tenido y que yo lo he escuchado al general sobre este tema, sería para hacer 10 libros, no uno. Pero aquí no se trata de fanfarronear, aquí se trata de demostrar históricamente lo que sucedió y por qué sucedió y qué fue y la importancia que tuvo. Y el primer gesto que le emite Perón a los Estados Unidos es la aprobación de inmediato de la Ley de Inversiones Extranjeras por el Congreso de la Nación. O sea, Milton Eisenhower regresa a Washington con la ley en la mano, una ley de inversiones extranjeras que le permitía el retorno del capital, en fin, las inversiones y todo eso, que económicamente era estudiada y aprobada por unanimidad en el Congreso nuestro, con excepción de que los radicales se levantaban de sus asientos. Esto es bueno aclararlo, los radicales siempre votaron en contra. Pero Milton Eisenhower regresa con la Ley de Inversiones Extranjeras, que fue el primer gesto que tuvo Perón, y entonces ahí se desarrolló. Y se planeaba, había planes para hacer maravillas. O sea que nosotros fuimos pioneros en esto de las relaciones con los Estados Unidos en una época donde había necesidad de negociar, porque el imperio, o sea, este país que todavía no era un imperio, iba camino a hacerlo, tuvo necesidades. Por eso cuando yo hablo de necesidades tengo fundamentos para argumentar mi posición. Cuando Estados Unidos se vio en necesidad de un apoyo en el continente, Argentina fue el primer paso que dieron y se debió, claro, por supuestamente, a una hábil e inteligente negociación del presidente, que fue Juan Domingo Perón, o sea, no se dio por relación espontánea, y la habilidad para manejar las cosas. Ahora bien, hoy nosotros estamos en una situación similar, que mucha gente no la ve, y no la ve porque no conoce la historia.
O sea, hoy en vez de ser la posible tercera guerra mundial que preveía Descartes en Democracia, hoy está China y Rusia ahí ya operando en el continente. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos benefician si tenemos gente idónea en nuestro gobierno, en nuestros países, que entiendan, que primero que conozcan la historia y segundo que entiendan el fenómeno de las relaciones internacionales. Por lo tanto, en aquel entonces, la lucha contra el comunismo fue el que le dio cuerpo y pie a Perón para explorar un campo nuevo, una alternativa diferente. Y tuvo un éxito rotundo de inmediato. Hoy se presenta con China una cosa no igual, porque no se trata de una posible guerra, si bien es cierto que es una guerra comercial. O sea, es una guerra entre ellos, ya está declarada la guerra. China y Rusia le han declarado la guerra comercial. Hoy Estados Unidos está respondiendo a esa guerra, porque acaba de decirlo el presidente de México hace un rato, hace media hora que yo lo venía escuchando, que la reacción de Estados Unidos frente a la agresividad de Oriente, de los países asiáticos y de Rusia, es aumentar el precio de los fletes. Entonces, por eso se ha encarecido y se ha establecido ya una inflación en crecimiento. O sea, está creciendo la inflación porque los fletes de todo lo que viene de China y de Rusia y todo eso ha aumentado casi al doble. Entonces eso está declarada la guerra. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo converso y que hablo en estos videos? Tal vez sea culpa mía, vamos a confesarlo. Tal vez yo no tenga la capacidad de explicarlo como se requeriría, que se explique el problema que hay para que lo que nos convendría a nosotros, cómo hacer para capitalizarlo. O sea, yo tendría que tener a lo mejor tal vez más capacidades o más conocimiento o más información, en fin, lo que quieran ustedes para demostrarle. Pero también he notado que hay una reacción espontánea e inmediata de inconsciencia, o sea, un rechazo hacia los Estados Unidos, que estos bien se lo han ganado. No te creas que yo te estoy hablando que son las carmelitas descalzas. Estos se lo han ganado con su errónea política sobre el continente, que ha sido realmente una agresión en la parte económica, en la parte cultural, en fin, lo que conocemos, que hemos terminado en la pobreza. Pero ha sido en asociación con los propios nuestros. O sea, los golpes militares y todos los desastres económicos no son solamente unilaterales de Estados Unidos, sino que con la complicidad de los gobiernos y de los funcionarios nuestros. Pero eso es tema de otro video. Este tema ahora es que cada día se pone más, ¿cómo te pudiera explicar? Más posible el logro de lo que nosotros venimos proponiendo, el continentalismo. Ya lo hicimos, ya se experimentó esto. No es que para los argentinos que conocen la historia sea una novedad, que digan, oh, pero ahora cómo, Estados Unidos, ya se hizo esto y ya supimos cómo era la relación, no solamente la relación de fuerza, sino la relación de cooperación. O sea, estos fueron en 1953, 1954, 1952, con carretas de inversión de todo orden. O sea, hubo exceso de todo. Y nosotros teníamos en las manos una gran cosa que tenía el gobierno argentino, que tenía el comercio exterior en sus manos y tenía su flota mercante. O sea, nosotros no éramos tampoco cualquier pobre diablos. Y decidieron una integración con Argentina que inmediatamente se despertó una relación con Brasil, y Brasil quería entrar también en el tema, y Chile con el Campo, no me acuerdo del Campo, que era el general que estaba gobernando Chile, y con la gente del Paraguay, que era Stroessner, en fin, había una relación zonal de Latinoamérica
para ingresar en el mercado latinoamericano y en el continentalismo, que hubiese sido el comienzo de un gran proyecto que después hablaremos en otro video, que fue abortado, ya sabemos cómo, por los ingleses y demás, porque se vieron desplazados. Pero la inversión y la decisión política de los Estados Unidos para asociarse con nosotros, ahí buscá la historia y la vas a ver. Entonces, cuando hoy me juzgas y me prejuzgas o me golpeas o me insultas o me dices que soy un tonto, que soy un... Eso a mí no me preocupa. O sea, yo estoy haciendo una tarea aquí. No te creas que mi tarea va a dejar de funcionar o voy a dejar de hacer las cosas porque algún tonto me insulte o me haga una agresión o me diga que... o porque la incomprensión del problema quizá no esté todavía bien dilucidada y me vean 2 o 3 mil personas nada más. Eso no tiene nada que ver. Lo que acá tiene que ver y cuenta es lo que va a suceder y lo que estamos haciendo para que eso suceda y que en el caso del momento que se dé la situación, estar preparado. Esa es la tarea nuestra. Nuestra tarea no es cosechar ahora, nuestra tarea ahora es sembrar. Y cuando siembra tenés uno que enfrentar todas las inclemencias de las adversidades, el tiempo, las malas semillas, en fin, todos los inconvenientes, los que perturban. Eso es una cosa natural, pero el que siembra, el que está acostumbrado a trabajar en el surco, no se detiene por nada. Y todos los días pone una semilla, y todos los días pone ahí algo, y todo ahí está, y uno ve que va avanzando, que las cosas, porque no es que va avanzando lo que uno está haciendo, sino todo lo que converge a la idea que uno está manejando. Cada día, por ejemplo, esta denuncia, hoy en Washington, hoy se está discutiendo en Washington la ayuda de Estados Unidos ya a todo el continente. Acaba de decirlo López Obrador ahora, que hoy se decide en Washington la inversión para ayudar, para parar, porque ya no puede contenerlo México a la gente que está ingresando de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos. Entonces López Obrador ya ha hablado con mucha autoridad sobre qué es lo que hay que hacer. Desarrollar los lugares donde hay extrema pobreza y marginación social. Entonces hoy se está tratando ese tema en Washington para ya empezar una tarea de inmediato. López Obrador hablaba hoy de 6 meses para detener el problema. Es decir, estamos en relación, pero ahí, con lo que está sucediendo a nivel ya continental. Por eso cuando alguien tonto me dice que yo estoy hablando, que me quede el tiempo que estoy hablando de tonterías o estupideces, que estupideces, y me da pena porque estamos perdiendo tiempo por gente que no está preparada para intervenir en esto. O sea, no estoy descalificando a nadie, no están preparados para intervenir en estas cosas. Y como tienen posibilidades de manifestarse, pues hay gente que, desconociendo el tema, pues se engancha y dice, no, sí, este viejo no sabe de qué está hablando. Pero por eso yo tengo que respaldar lo que sostengo con realidades, con hechos concretos. Quizá muchos de ustedes no se imaginan lo que fueron aquellas largas horas del exilio, el exilio en Caracas, en Santo Domingo, en soledad con el general, escuchándolo hablar. O sea, escuchándolo contar estas historias, explicar detalles. O sea, necesitaríamos un video de 10 horas para explicar los detalles. Y cómo se fueron desarrollando las cosas, o sea, cómo Perón le fue vendiendo a Estados Unidos la posibilidad de asociarse. O sea, primero le plantea por allá lejos, como el Tero, le plantea el problema. Aparece como Descartes en un diario. El embajador americano le llama la atención eso y le informa al Departamento de Estado los conceptos que le extrañaban. Nuffler, después es otra cosa, fue el que le salvó la vida a Perón. O sea, iban a bombardear Buenos Aires, iban a bombardear la casa de gobierno y el despacho presidencial y lo iban a matar a Perón en el gobierno.
y a las 6 de la mañana Alfred Nussle lo llama a Perón y le dice que va para la casa de gobierno porque tiene algo urgente que hablar. Y lo saca del gobierno y se van y se refugian en el Ministerio de Guerra, el edificio que está enfrente. Si no lo hubiera matado Perón, ese es Nussle, ese es el embajador americano, que mucha gente no lo sabe eso. Entonces, como digo, en largas horas, nosotros hemos hablado, más que hablado nosotros, lo hemos escuchado al maestro. Por eso uno tiene a veces tantos recuerdos que se le mezclan y a lo mejor la falencia es de mi parte, que yo no sé expresarme como realmente se requeriría. Fíjense que la situación, si bien es cierto no es la misma, pero se parece en el contenido. O sea, Perón es el vendedor de espejitos. Perón es el que maneja las hipótesis de conflicto y avanza sobre el terreno y logra objetivos y cumple misión. O sea, no fue un tiro en vano. La situación hoy es exactamente la misma. El enemigo no es Rusia con bombas atómicas, o sea, la Unión Soviética de entonces, pero el problema es el mismo. O sea, con una condición ya tiene penetración de China en el continente. O sea, ya China está operando acá, está manejando intereses. Y Estados Unidos se siente acorralado porque Estados Unidos había abarcado todo el mundo y tenía conflictos en todas partes. Y ustedes ven que están cerrando los conflictos. O sea, están cerrando los conflictos, entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de concentrarnos en lo que nosotros proponemos, porque a nosotros nos conviene una asociación con Estados Unidos de inmediato. Porque una asociación significa inversiones, necesita producción, necesita industrias, requiere desarrollo, requiere infraestructura. O sea, cuando esta gente decide hacer algo, se transforma. Los chinos están midiendo, los chinos lo que necesitan es llevarse comida y cosas. Los chinos no quieren desarrollar nada en Latinoamérica. En todo caso van a hacer puertos para que vengan sus barcos a cargar, pero no van a buscar hacer infraestructura y desarrollo. A los chinos no les importa el problema social, o sea, ellos están en otra cosa. Entonces nosotros, si logramos venderle a los Estados Unidos la idea de que si siendo socios nosotros les asegura, otro de los problemas que tiene Estados Unidos es que no tiene mano de obra acá. O sea, tiene mano de obra especializada. Estados Unidos tiene un problema con la mano de obra. Esa es otra que mucha gente no la sabe. No tiene gente rubia, blanca, que vaya a trabajar al campo, que vaya a trabajar en la industria. Son todos técnicos, son todos profesionales. Entonces necesita la mano de obra. Necesita gente que trabaje, necesita gente que se arremangue y que se ensucie las manos. Si ustedes ven, porque yo vivo acá, por eso lo digo, acá a 3 cuadras de mi casa se está construyendo un complejo de departamentos, 3.000 departamentos, un terreno enorme, hicieron no sé, como 10 o 15 edificios de 4 pisos o sea, van a ser 3.000 departamentos. El 90% de los trabajadores son latinos. ¿Qué te dice eso? ¿Por qué se dice? No porque le pagan menos, le paga lo que regula el sindicato, la ley. Porque no hay mano de obra. Esa es otra cosa que muchos de los nuestros no saben. No es que tienen mano de obra barata. Entonces todo esto está regalado para negociarlo. Ahora, va a venir siempre un tonto a decir que el peronismo, todo relato, sin fundamentarlo con absoluto, nada. Y el politiquillo que vive de esto, que vive del cuento de inventarte cosas, pues ahí lo tenés a Milei vendiéndole globitos de colores, o sea, o Macri, o todos esos tontos que andan ahí haciendo política ahora, que en esta elección de Morondanga. Y no hay gente seria en el país, no sé, por lo menos no se ven. O sea, yo no sé dónde está Cristina, porque yo considero que Cristina es una persona seria y que sabe de esto mucho. Yo no sé por qué está tan callado o
o también ha sido envuelta por la mediocracia que circunda todo el país. Entonces nosotros tenemos que saltar por arriba. Y mucha gente me ve a mí como por lo que soy, un pobre viejo que ya está por entregar el rosquete. No te creas, no te creas. Yo me cuido mucho porque sé que tengo una tarea que hacer. Y mientras tenga fuerza, la tarea no voy a dejar de hacerla. O sea, no voy a dejar de hacer estos videos. No voy a dejar, aunque los vean 10 personas los videos. Estoy trabajando para el futuro. Estoy trabajando para cuando yo ya no esté, estos videos van a seguir siendo activos. Porque estoy hablando de cosas muy concretas, no estoy inventando nada. No estoy inventando novelas. Estoy hablando de cosas que por donde va a pasar la historia. O sea, si algo, con mucha modestia, puedo presumir es que conozco algo de historia. Y muy importante, conozco la historia de nuestros tiempos y sus protagonistas, los más importantes. Por lo tanto, mirá de qué lugar te estoy hablando. Mirá qué lugar hermoso. Y ahora con la presencia del otoño aquí, mirá. Mirá qué lindo lugar con las hojas ya mustias, las hojas secas. Y de aquí te mando el mensaje y no sé, no te puedo recomendar nada. No te puedo recomendar nada, es decir, no te puedo decir que me apoyes, de que creas lo que yo te digo, de que me sigas, de que me... Nada, yo no necesito nada de eso. Lo único que sí te sugiero es que te trates de alimentar un poco el conocimiento histórico. Lo que sucedió en nuestro país, quiénes fueron sus protagonistas, por qué sucedieron las cosas, quiénes fueron los que realmente se adelantaron a nosotros en el tiempo, quién fue el que empezó a hablar de continentalismo, quién fue el que empezó a hablar de que la OTAN necesitaba de sus amigos, quién fue el que atrajo inversiones monstruosas al país, quién fue el que provocó los mejores desarrollos en infraestructura. No te olvides que las grandes represas que se empezaron a hacer en el tiempo de Perón, como los Altos Hornos y toda la industria, incluso la industria de aviación, automóviles, camiones, tractores, maquinaria agrícola, todo el desarrollo, flota mercante, se fabricaban barcos en el país, se fabricaban vagones de trenes, locomotoras. O sea, la industria fue muy amplia, fue un desarrollo muy grande. Tenés que conocer eso, porque si vos no conocés eso me vas a estar golpeando a mí tontamente. Yo no te pido que me agrades, que me halagues. Yo no te pido que me halagues, ¿no? Yo no necesito eso. Ya está, ya lo que he hecho ya está. Buscá la información en Google, buscame en Google para que te digan quién es. Pero bueno, el tema ahora es lo que viene. Y estamos en las puertas. O sea, estamos en las puertas de una gran asociación continental. No te hagas el distraído. Dejate de joder con los chinos y con los rusos, con eso no vas a hacer nunca nada. Esto no lo van a dejar. Entendelo eso. Esto no lo van a dejar que los chinos y los rusos le coman el mandado, como dicen los mexicanos. No lo van a dejar. No perdas tiempo. No hipoteques el futuro con delirio, con cosas sin fundamento. Yo no voy nada en esto. Ojalá fuera en algo, ¿no? Pero el futuro está ahí nomás, atrás de la puerta de tu casa. No te distraigas. Y, como siempre, ya te digo, mañana a ver qué tocamos, pero este tema es un tema importantísimo. Y vemos que el mundo, o sea, lo vemos a México que está manejando grandes intereses, y México habla de esto. El presidente, si tenés tiempo, buscate el discurso del presidente, la mitad de todo el video, porque la mitad de esa información, escuchalo. Escuché al presidente de México cómo habla de este tema, o sea, el tema continental. Y ahí te vas a dar cuenta que no estamos fuera del círculo, estamos ahí, en donde debemos estar. Mañana nos volvemos a ver, no me falles. Si me fallás vos, ¿con qué me quedo?